Si la idolatría es la estrategia del corazón para poder escapar de la responsabilidad, entonces el Yirat Shamayim, la reverencia al cielo, es la medicina que devuelve al ser humano su adultez espiritual. Y aquí conviene romper un malentendido que ha destruido a generaciones enteras. Temor reverencial no es pánico, no es ansiedad y tampoco es terror supersticioso. El concepto de yirá es reverencia o temor consciente, es decir, lucidez moral y ética ante la grandeza de Hashem y ante la gravedad de tus actos frente a Él. Es el estremecimiento de quien comprende que la vida no es un juego, no es un accidente, que la verdad no es negociable y que la dignidad humana, el Tselem Elohim, no es una moneda de cambio ni tampoco un objeto manipulable a placer. La idolatría te ofrece seguridad falsa a cambio de tu conciencia, pero Yirat Shamayim te ofrece seguridad verdadera a cambio de tu ego. Por eso es alternativa. No cambia solo tus ideas, lo que cambia es tu arquitectura interior. Donde la idolatría ya fabricó excusas, la reverencia al cielo fabrica integridad en ti. Donde la idolatría reparte lealtades para poder pecar sin culpas, la reverencia unifica la vida para que el pecado pierda su glamour. El Tanaj coloca yirá en el centro del ser humano no como una emoción, sino como un fundamento. Kohelet cierra con una sentencia que es más un martillo que un consejo. Se nos dice, Sof davar hakoel nishma, et Hashem yera ye et mitzvotai shemor. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Hashem y guarda sus mandamientos. El texto no dice siente bonito. El texto lo que está diciendo es teme, reverencia y guarda. La reverencia, el temor auténtico, produce una conducta. Si no produce conducta, era simplemente una estética espiritual. No yirá. Y Tehilim declara también Reishit Chochma Yirat Hashem. El inicio o el principio de la sabiduría es la reverencia a Hashem o el temor de Hashem. Observen el orden. La sabiduría torática no comienza en información nada más, comienza en una postura del alma de la persona. La idolatría puede tener mucha información, de hecho, mitos, rituales, técnicas, liturgias, etcétera, 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 pero carece de una postura verdadera. Carece de rendición ante la verdad. Por eso es estéril moralmente. Yirat Shamayim es fértil porque endereza la relación del ser humano con la realidad de Hashem. ¿En qué consiste esa alternativa de forma concreta? Yo me pregunto. En 4 cualidades, queridos alumnos, que el Tanaj y la tradición elevan como una columna. El primero es la reverencia, el segundo es la verdad, el tercero es la humildad y el cuarto es la responsabilidad. La reverencia es el reconocimiento de que Hashem es absoluto y uno, único. Además, reconocer que Hashem es absoluto, pero yo no. Nosotros los seres humanos no. Las cosas creadas no. Los intermediarios no. Eso parece obvio, pero es revolucionario. Elimina el impulso idolátrico de tratar de domesticar lo divino. La verdad, Emet, es el compromiso de no torcer la realidad para salvar mi imagen. La humildad, conocida en hebreo como anavá, es la capacidad de no convertir mi deseo en una ley. La responsabilidad es asumir que mis elecciones importan, claro que sí, y que no puedo delegar mi conciencia a los astros, a las energías, a los líderes, a los rabinos, a los sabios, a los intermediarios o a las narrativas religiosas o ideológicas. Estas 4 juntas son Yirat Shamayim en acción. Reverencia, verdad, humildad
y responsabilidad. Sin ellas, cualquier religiosidad se vuelve susceptible a la idolatría. Aunque mucho pronuncien el nombre de Hashem, lo estarán pronunciando en vano. El Tanaj nos enseña que la reverencia no es pasividad, es vigor moral. Cuando Abraham Avinu se enfrenta a la prueba de la Akeidá, del episodio de Akeidas Yitzhak, el texto nos dice: Ata yadati ki yarei Elohim ata. Ahora sé que eres reverente a Elohim. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa yerei? No significa que Abraham Avinu estaba temblando de terror y miedo. Lo que significa es que Abraham Avinu estaba dispuesto a someter su comprensión humana a la voluntad de Hashem. La reverencia es la capacidad de obedecer lo verdadero incluso cuando no lo puedes controlar. Y ese es el punto, queridos alumnos. La idolatría nace del deseo de controlar lo que el ser humano no puede controlar. La reverencia nace, por el contrario, de la capacidad de servir a través de bitajón, a través de la confianza plena y pura exclusiva a Hashem, y punto. Avodá, que es el servicio en su forma más pura, es el fruto de Yirá. Pero el fruto de Yirá que es bien entendido. Sirvo a Hashem porque reconozco el orden real, no porque quiero manipularlo para obtener beneficio, para obtener salud, para obtener bendición, para obtener dinero, etcétera, etcétera. Si ya hay un objetivo de por medio, eso no es servicio correcto. El Sefer Devarim, capítulo 10, verso 12, nos pregunta: Ma Hashem Elokeja shoel me'imach. ¿Qué pide Hashem de ti? Y entonces responde: Ki im leyirá. Solo reverencia. Caminar en sus caminos, amarle y servirle. La Torá hace de la reverencia el portal de todo lo demás. No es un detalle emocional, queridos alumnos. Es la llave, esta es la clave de la vida correcta. La verdad, por su parte, Emet, es inseparable de Yirá, de la reverencia, porque la idolatría se sostiene sobre mentiras, convenientemente, sobre el sheker. Los profetas denuncian a los ídolos como hevel, como vacío o vapor, algo que se esfuma, y sheker como mentira, porque prometen sin la necesidad de cumplir. Pero la mentira más profunda no es la del ídolo, sino la del idólatra. Porque la mentira que se cuenta para no cambiar la mantiene firme. La mentira que se dice o lo que hace a partir de lo que él mismo creó se mantiene en su vida. Yirat Shamayim rompe esa mentira porque coloca al ser humano ante un espejo que no se puede sobornar, te hace verte tal y cual eres. Hashem no es un ídolo que puedas comprar con un ritual. Por eso, cuando temes al cielo, ya no puedes usar el culto como una coartada para satisfacer tu ansiedad. El temor del cielo entonces te obliga a ser congruente, coherente. Si digo que sirvo a Hashem, pues debo servir también a la dignidad humana. No puedo servir por un lado y estar oprimiendo a los vulnerables. No puedo servir a Hashem y ponerme a estar chismeando. ¿Por qué? Porque necesito servir y también ser íntegro, coherente, y no puedo fracturar la dignidad humana. Si digo que busco bendición, pero ¿qué crees? Debo buscar primero la justicia antes de la bendición. Si digo que tengo fe, debo abandonar entonces la superstición. La reverencia vuelve tu vida una vida unificada, y eso es Emet, muy difícil de encontrar en seres humanos hoy en día. La humildad, por su parte, Anavá, es el componente psicológico más fino de esta alternativa. Porque el corazón idólatra no siempre quiere negar a Hashem, muchas veces solamente quiere complementarlo. A veces quiere usar a Hashem para coronarse sobre otras cosas. Quiere un Dios de mi lado, pero de tu lado no.
preservando la injusticia en la sociedad que vive. Quiere un cielo que legitime su ego y sus deseos. La humildad, queridos alumnos, rompe esa absurda tentación. Te recuerda en todo momento que tú no eres el centro del cosmos. Y aquí entra una enseñanza jasídica que es fundamental. El ego puede disfrazarse también de espiritualidad. El Alter Rebbe en el Tania describe cómo el Yetzer, la inclinación, puede vestir al alma animal con argumentos piadosos para entonces evitar la transformación real. Yirat Shamayim, auténtico, detecta ese disfraz porque produce bitul. Y el bitul, lo veíamos en el curso pasado de Mandamientos Fantasma, es la anulación del ego ante la verdad. Y yo sé que muchos estarán preguntándose, ¿qué significa todo esto que está diciendo usted el día de hoy? Esto no es autodesprecio, es dejar de ser el árbitro de lo real para aceptar que hay un orden por encima de ti, por encima de tu humor, por encima de tus deseos, por encima de tu propio ego. Eso es humildad adulta, madura, correcta. Y esa humildad es el antídoto directo contra el sincretismo. Quien es humilde no busca un por si acaso, otros poderes, unos intermediarios. Quien es humilde acepta vivir con la incertidumbre bajo el camino o la dirección de Hashem. La responsabilidad es la consecuencia inevitable de las tres anteriores. Si reverencio a Hashem, entonces no puedo justificar mis conductas con un así soy o así me tocó vivir, ni modo. No, queridos alumnos, porque si amamos la verdad, no podemos atribuir nuestras decisiones a los astros o a las energías. Somos culpables de lo que hacemos. Si somos humildes, no podemos convertir nuestro deseo en una ley como si fuéramos dictadores en la vida en nuestras sociedades. Entonces, asumimos nuestra responsabilidad y ejercemos Bejirá, el libre albedrío o la elección en base a nuestro criterio formado. Esta es la diferencia más grande entre la fe torática y la superstición religiosa. La superstición externaliza todo, pero la Torá siempre internaliza. La superstición dice, me hicieron, me echaron, me pegaron, me humillaron, me cargaron, etcétera, 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 creando víctimas en todo el mundo. La Torá te está diciendo, tal vez hubo influencias, pero tú debes responder. Si hay daño, tú repara. Por eso el pacto noahida no solo prohíbe la idolatría, sino que exige justicia. Claro que te va a defender como víctima, pero si tú eres el victimario, tienes que repararlo. Porque la reverencia al cielo se prueba aquí en la tierra, no cuando moramos y esto pase. No, se prueba aquí con dinim, con justicia, con honestidad, con rechazo a los sobornos, rechazo a la corrupción. Se muestra a través de una vida llena de respeto por la vida misma y la vida de los demás. Yirat Shamayim no es un sentimiento privado, queridos alumnos, es una disciplina pública. La tradición rabínica nos ofrece un criterio incisivo para poder distinguir reverencia verdadera de temor nada más supersticioso. El temor supersticioso lo que produce es paranoia, dependencia de objetos, amuletos, dependencia a rezos, palabras, mantras, repetición de letras a lo loco, obsesión por señales, visiones, sueños, rituales para protegerse, etcétera, 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 etcétera. Tantas cosas que podríamos estar listando el día de hoy. El temor del cielo, queridos alumnos, lo que va a producir en ti es serenidad ética y moral. Te impulsa a hacer lo correcto, aunque no tengas garantías de recibir ni siquiera un gracias por ello. El Rambam Maimónides, con su enfoque racional, entendió a Yirat Shamayim como el reconocimiento de la grandeza divina que conduce a un amor infinito, pero también a la disciplina.
Los Mekubalim, desde otro ángulo, describieron Yirat Shamayim también como Yirat Haromemut. Y aquí, Yirat Haromemut significa reverencia ante la exaltación. Un temor que eleva, no que aplasta. Un temor que libera. El Zohar sugiere que esta reverencia es una puerta hacia la sabiduría. El Arizal, por su parte, y los sistemas de intenciones enseñan que la reverencia ordena las fuerzas interiores y por eso también es una condición de Tikkun. Tener Yirat Shamayim rectifica tu vida. Si la idolatría alimenta a klipot, que son las cáscaras de ocultamiento, mediante ansiedad, paranoia y deseo de control, la reverencia, Yirat Shamayim, las debilita mediante la claridad y el sometimiento a la verdad. Y aquí es inevitable en este punto del tema responder una pregunta que nace en muchas personas. ¿Acaso no es más cómodo vivir sin reverencia, haciendo mezclas y buscando técnicas? ¿Buscando atajos a través de rituales y recitaciones? Tal rabino me dijo que recitara tantas letras para obtener salud. Tal rabino me dijo que puedo utilizar un nombre divino para tener dinero. ¿Acaso no es más cómodo hacer eso que cambiar la vida? ¿Que dedicar tu vida al servicio de Hashem en el sentido más limpio de la palabra? ¿Acaso no es más cómodo todo esto en lugar de cambiar tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de comportarte? ¿Acaso no es más cómodo un atajo? Y sí, no se los voy a negar, queridos alumnos. Claro que es más cómodo en el corto plazo. Y por eso, queridos alumnos, la idolatría seduce tanto. Las letras hebreas, bailando en tu mente, cuando las meditas y las juntas y las vibras, eso seduce porque crees que ya en 15 minutos vas a obtener la salud que tanto deseas, el dinero que tanto te hace falta, la resolución de todos tus problemas. Pero la Torá en este punto te diría, lo cómodo, lo comodito, evita la responsabilidad. Y eso no es paz, jamás será paz. Eso solamente es anestesia. Estás adormeciéndote con esas falsedades. Yirat Shamayim puede incomodar al principio porque te obliga entonces a dejar tus muletas espirituales. ¿Y por qué? Porque te obliga realmente a caminar, a sentir el peso del esfuerzo, a sentir el peso del cambio, a vivir el proceso completo de Teshuvá en tu vida. Pero una vez que caminas, por muy difícil que sean los primeros pasos, vas a descubrir que la muleta espiritual era una maldita prisión. ¿Por qué lo digo? Porque vivir con un por si acaso, con un intermediario en la boca, es vivir esclavizado del miedo. Vivir esclavizado del ¿y si pasa esto? ¿Y si no pasa? El ¿y si? Por el por si acaso. En cambio, vivir con reverencia es vivir bajo un rey que no se compra, hagas lo que hagas. Y por eso mismo te libera de la ansiedad, te libera de todo lo que sí intenta comprarte y atarte a estupideces. Líderes, energías, tendencias, placeres, reputación, sabios, recitaciones, etcétera. Todas estas tonterías que se venden hoy en día. La reverencia, queridos alumnos, no te encadena a Hashem, te desata de todos los ídolos que has estado cargando a través de los años. En términos prácticos, para todos los noajidas, la alternativa se vuelve un programa interior y exterior de liberación. ¿Por qué? Porque cultivar reverencia mediante estudio de los fundamentos del pacto, como están haciendo hoy en día a través de este curso, y el estudio también de la unicidad divina, entrenar verdad en palabra, en su boca, en juicio, rechazando rumores, mentiras y la manipulación,
practicar humildad, dejando de usar espiritualidad como una autojustificación y asumir responsabilidad construyendo justicia en lo cotidiano, es lo que demanda Hashem para el ser humano. No sobornar, no defraudar, no mentir, no explotar, no encubrir, no manipular con miedo religioso. Yirat Shamayim te vuelve así una persona con una desarrollada y elevada ética integral. No solo es un simple y llano no adores ídolos, queridos alumnos, sino no te conviertas en un ídolo para ti mismo. Y para finalizar, quiero dejarlos con una imagen de reflexión. Quiero que imaginen que están frente a dos puertas. En una puerta, por un lado, hay incienso fácil. Y ese incienso fácil se compone de la fragancia de promesas rápidas, rituales que te dejan igual, explicaciones que te absuelven, amuletos que te calman la ansiedad por horas. En la otra puerta hay mucho silencio. No hay rituales, no hay liturgias, no hay rezos, no hay días para guardar, no hay nada. El silencio que está ahí es el de estar ante Hashem sin ningún truco barato, sin ningún intermediario, sin un por si acaso. Solo tú, tu conciencia y de frente la verdad de Hashem, el uno y único. La primera puerta te da alivio inmediato, como si te tomaras un paracetamol o una aspirina. ¿Pero qué crees? Genera en ti dependencia eterna. La segunda puerta te da temblor al inicio, te incomoda, te irrita a veces, pero al final vas a sentir la verdadera libertad. Yirat Shamayim, queridos alumnos, es saber elegir la segunda puerta a través de tu discernimiento, no para volverte rígido, no para volverte santurrón, no para engrandecer tu ego, sino para volverte realmente entero, para volverte tamim, íntegro, coherente, congruente con tu pacto que se te dio de nacimiento. De modo que tu fe ya no sea una negociación con el miedo o las emociones, sino una alianza con la verdad eterna que te devuelve lo que la idolatría siempre te robó, siempre te arrebató: la dignidad, la claridad y la paz que no necesita mentiras para poder existir.